en un ser vivo. No necesariamente, ¿no? Hay algunos venenos o algunas sustancias que se bioacumulan y va a ser a lo largo del tiempo problema. Toda sustancia, hemos comunicado, podría convertirse en un potencial tóxico. ¿Qué es lo que diferencia del potencial tóxico de lo no tóxico? Hay una palabra, La cantidad. y eso en toxicología, ¿cómo se llama la cantidad? Dosis. Muy bien, la dosis, ¿no? La dosis tiene entonces que ver. Paracelso incluso dijo, ¿no? Incluso la medicina que dijimos que nosotros consumimos es un tóxico, es una sustancia química que introducimos al organismo. Por eso tenemos una dosis, ¿no? ¿Cuánto tiempo máximo debemos utilizar estos medicamentos? Porque después de ese periodo ya se convierte en tóxico para el organismo. Bien, entonces eso es muy importante. Si tienen bien claras esas preguntas y esa respuesta, muy bien, ahí las han ubicado. A ver, ¿qué otra pregunta? Miren, les voy a ir haciendo una pregunta. No quise que va a venir exactamente la... Ah, no lo tengo, está mala suerte. En esta computadora no tengo el examen. ¿Qué otra pregunta les he puesto? A ver. Todo de la primera parte, ¿no es cierto? La toxicología, la toxicología, ¿qué cosa es un xenobiótico, por ejemplo? Ejemplos de xenobióticos. Muy bien. Y así, ahí van a encontrar muchas preguntas. Voy a ir otra vez a mi clase. Ahora sí voy a comenzar la clase, ¿ya? Ay, toxicocinética hablamos la semana pasada y ahora nos toca la toxicodinamia. O la toxicodinámica. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la toxicodinámica? Ahí tienen un video si quieren revisarlo. El proceso de ingreso o penetración de un tóxico que se encuentra en el medio ambiente como xenobiótico, ¿se acuerdan del término xenobiótico? Es cualquier sustancia que se genera en un proceso industrial y que se libera a través del aire, de la tierra o del agua y se incorpora a la vida común, ¿no? Pueden los xenobióticos ingresar al organismo a través de los alimentos, a través del agua contaminada, etcétera. Las dioxinas, los bifenilos policlorados son los dióxidos o son los xenobióticos más importantes, ¿no? También tenemos elementos químicos como los metales pesados. Todo eso es un tóxico para el organismo en mayor o menor grado. ¿De qué depende? Que el tóxico se convierta en un potencial problema del estado no de inmune de la persona, de la edad de la persona, de la dosis que hemos comunicado básicamente, ¿no? Y del tipo de químico que tenemos. Entonces, el tóxico ingresa, ¿no? Se encuentra en el medio ambiente y va a ir directamente hacia el punto o al lugar o al órgano diana para producir el efecto tóxico. Ese ingreso y esa ubicación en el órgano diana puede dividirse en tres fases. La primera es la fase de exposición. ¿Se acuerdan cuáles son las vías de ingreso de los tóxicos al organismo? ¿Cuáles son las vías de ingreso de los tóxicos al organismo? Vía respiratoria, vía digestiva y cutánea. Vía, ¿repites? Respiratoria. Inhalatoria, ¿qué Ah, más? digestiva. Digestiva y dérmica, ¿no? Cutánea, de dérmica. Entonces, cualquiera de las tres formas es posible de que el tóxico ingrese. Una vez que alcanza, ¿no? El ingreso, ahí llamamos nosotros la fase de exposición, proceso que se producen, ¿no? Diversos tóxicos e influencia que estos tóxicos tienen los factores ambientales, ¿no? La luz, la temperatura, la humedad, inciden muchísimo en la dispersión de estos tóxicos. Pueden, a propósito de todos estos factores, estos tóxicos sufrir algunas transformaciones químicas, pueden degradarse, pueden biodegradarse por participación de microorganismos y o pueden desintegrarse, ¿no? También uno de ustedes creo que le tocó un paper en donde hablaba del uso de microorganismos para
degradar el cianuro, ¿no? Hay microorganismos que tienen esa capacidad o para consumir o degradar determinados metales pesados. Entonces, ahí tenemos este esquema, ¿no? De manera natural, ¿no? El organismo también y el medio ambiente colabora a poder liberar de alguna manera la participación de los tóxicos como tal. Entonces los degrada o los microorganismos los biodegradan, los desintegran, etcétera. Esa es una fase que tenemos de exposición. Luego viene la fase toxicocinética. ¿Se acuerdan de qué se encarga la toxicocinética? Del estudio de cómo, ¿no?, se absorbe el tóxico y cómo se distribuye a través del organismo. Entonces, esta fase toxicocinética que están ustedes viendo es la absorción de los tóxicos en el organismo y los procesos que continúan, ¿no? Procesos que continúan como también llamado procesos siguientes. El tóxico, depende de qué vía ingresa, usualmente, ¿no?, alcanza la sangre. El fluido corporal, la sangre es la más importante, no quiere decir que es la única, ¿no? Pueden ir por la linfa, ¿no? Por a veces hasta podrían llegar a alcanzar lo que es el líquido cefalorraquídeo también. Difícil, pero es posible, ¿no? Entonces, ellos van a transportarse a través de cualquiera de los fluidos corporales, van a llegar, ¿no? Y se van a distribuir en distintos tejidos, en distintos órganos, pueden acumularse ahí por mucho tiempo o en algunos casos pueden biotransformarse, ¿no? Generar metabolitos y el organismo, a través de la excreción, va a ir eliminando, ¿no?, paulatinamente estos pequeños componentes que se han biotransformado de un tóxico grande a porciones más pequeñitas, que son los metabolitos, ¿no? Entonces, el organismo tiene esa misión, tiene un sistema excretor que participan evidentemente muchos órganos. La idea es de que él vaya eliminando los tóxicos y biometabolitos que quedarán en el organismo. Ese es el papel natural de la excreción, ¿no? Luego tenemos la fase de toxicodinamia o toxicodinámica, en donde estos tóxicos van a interactuar, ¿no?, en puntos específicos de las células o si están dentro de ellas también a través de los receptores, ¿no? Y una vez que ellos interactúan con las células, van a ingresar para generar el efecto tóxico. Los tóxicos pueden ingresar a las células a través de receptores y estos receptores pueden ser específicamente diseñados para el ingreso de moléculas, el ingreso de iones, coloides, dependiendo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que los receptores están ubicados en la superficie o en el exterior de la membrana celular? Esos receptores son proteínas que tienen la forma o adoptan la forma específica de la molécula la cual va a recibir. Solamente cuando haya una unión, ¿no? Unión, llave cerradura, por siempre hablamos ahí, llave cerradura, ¿no? Automáticamente hay una unión tan fuerte que hace que esta molécula albergue esta molécula se adoce a la proteína automáticamente se abre, ¿no? Se cinde, se separa y la molécula ingresa por transporte. Eso ya lo hemos estudiado, ¿no? En el caso de los iones, por su tamaño tan pequeñito, no necesita receptores, ¿no? La mayoría de ellos ingresa por difusión simple, a través de los canalitos o de los poros que se abren entre los fosfolípidos que forman parte de la membrana, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber para la segunda parte. Entonces, la fase toxicodinámica o toxicodinamia es esa, la interacción de los tóxicos en sus diferentes presentaciones, moléculas, iones o coloides, en puntos o lugares específicos de la célula o dentro de las células, en las organelas, a través de los receptores. Los receptores son proteínas específicas que adoptan la forma especial de los tóxicos para poder introducirlos y hacer su efecto tóxico dentro de la célula. Ahí estamos bien. Muy bien, entonces, el tema de la toxicología y cómo el tóxico va a ingresar desde el ambiente, desde afuera, ¿no?, hacia nuestro organismo, compone 3 etapas. Primero, la fase de exposición, y ahí ustedes ya saben cuáles son los mecanismos de ingreso. La fase toxicocinética, en donde los tóxicos ya absorbidos a través de los fluidos corporales, básicamente la sangre, se va a distribuir a los diferentes órganos. Puede llegar y puede quedarse ahí, transformarse y el organismo excretar sin mayor problema, ¿no? Usualmente eso lo hacemos a través de los riñones, dependiendo de qué tipo de tóxico. Y la fase toxicodinámica, que es la tercera que se puede dar, es que estos tóxicos ya convertidos en biomoléculas, iones o coloides, van a ubicarse, encontrar los sitios específicos en la membrana celular
llamados receptores y van a ingresar allí. Una vez dentro, ya tienen el efecto tóxico a ocurrir. ¿Muy bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, depende de la fase, ¿no? Según la fase en la que actúan estos factores, puede ser la fase de absorción, puede ser la fase de distribución, biotransformación o la excreción de la sustancia, los mecanismos pueden clasificarse en dos categorías muy importantes. ¿Basado en qué? En las consecuencias que tiene esta interacción. Estamos hablando del tóxico y células, ¿no? En primer lugar, puede haber un cambio, ¿no?, en la cantidad de la sustancia presente en un órgano diana. ¿Qué significa eso? En el punto o en los puntos o lugares del organismo en que se produce su efecto, los tóxicos pueden sufrir una biotransformación gracias a las interacciones toxicocinéticas que dan lugar. El organismo se defiende, vamos a llamarlo así, responde tratando de eliminarlo. La primera barrera de eliminación de cualquier tóxico, hemos comunicado básicamente aquellos que ingresan por vía oral, es el macrófago, ¿no? Y el macrófago es una célula, un basófilo grande que se encuentra en todos los órganos, pero básicamente se encuentra en la sangre. Entonces, inmediatamente él encuentra una sustancia extraña, porque tiene la capacidad de diferenciar una sustancia extraña de una sustancia adecuada para el organismo, automáticamente lo encapsula, lo degrada, internamente degrada, ¿no? Y con eso lo lleva y lo expulsa. Esa es la primera barrera que sufre cualquier elemento extraño, llámese tóxico también. En algunos casos puede burlar la vigilancia del macrófago o el macrófago no puede con esto. Se genera la interacción tóxico-cinética, que significa viaja a través de la sangre y se instala en cualquier órgano de preferencia. Allí entonces tenemos un segundo evento, que sería un cambio en la intensidad de la respuesta específica, dependiendo de la dosis, de la cantidad de sustancia que se haya presentado o que esté llegando a este órgano diana. A eso le llamamos las interacciones tóxico-dinámicas, ¿no? La manera como este tóxico va a interaccionar en el órgano diana. En ambos tipos, lo que hemos comunicado, ¿no?, estos tipos de interacción, estos mecanismos, frecuentemente van relacionados con la competencia, ¿no?, con otras sustancias, ¿no?, o quizás otras sustancias, pueden ser varias, pues. Ellos compiten, ¿por qué? Por unirse a los mismos compuestos que actúan como transportadores en el organismo. Las sustancias, algunas pueden movilizarse de manera rápida, natural, solas, pero algunas necesitan de un carrier, o también llamamos lo que son proteínas transportadoras, ¿no? Entonces, en el suero, que es la parte líquida de la sangre, en donde encontramos, ¿no?, algunas proteínas específicas, estas proteínas específicas van a tener una misma vía con los tóxicos, ¿no? Ambas van a querer biotransformarse y para eso hacen uso de unas enzimas. La biotransformación significa desdoblar un elemento grande, ¿no?, en sus elementos componentes. Por ejemplo, nosotros consumimos una proteína. La proteína en su elemento químico natural tiene una estructura globular, una estructura cuaternaria. Entonces, dentro del organismo, gracias a las enzimas específicas, que son las proteasas, esa proteína va rompiéndose, ¿no?, de manera secuencial. Lo que es una estructura globular o cuaternaria, que es como una madeja de hilo, ¿no? Estas enzimas son específicas, ingresan y van rompiendo las conexiones y ya no se hace una madeja de hilo, sino se estira, ¿no? Todos los hilos se estiran porque se rompió, ya no es una pelotita de una madeja, sino que ahora está todo estirado. Esa es una estructura terciaria, por ejemplo. Aparece una otra proteasa específica y comienza a cortar, ¿no? Esa hebra, esas tiritas de hilos comienzan a ser escindidas o cortadas en porciones más pequeñitas. A través de los procesos subsiguientes, con nuevas proteasas, comienzan a romper cadena por cadena y la cadena está conformada por aminoácidos. Ya estamos como si fuera un collar de perlas,
Ya tenemos así, es un collar de perlas alargado, es la estructura primaria. Ahora ya está de la estructura cuaternaria, ¿no? Por biotransformaciones con la participación de enzimas, ahora tenemos una estructura primaria, que es una estructura lineal. Esa estructura lineal es como el collar de perlas que les comento. Cada bolita de este collar viene a ser un aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hasta esa estructura laminal o estructura primaria, el organismo puede absorber la proteína de esa naturaleza. Así como globito, como estructura cuaternaria, no va a ingresar el organismo. Y así puede ser un tóxico, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es convertirlo en su estructura primaria. En una estructura primaria puede ser absorbida fácilmente, puede penetrarlo, ¿no? Fácilmente. Pero mejor aún, si esa estructura primaria termina siendo cortada, ¿no? Escindida o biotransformada en los aminoácidos. O sea, ya los aminoácidos sueltos con mayor seguridad van a ingresar. ¿De qué depende eso? Del tipo de proteína, de la cantidad de enzimas que puedas tener para poder biodegradar. Algunas personas no tienen esa capacidad y las proteínas no son debidamente transformadas y pasan directamente, ¿no? Del estómago al intestino a las heces. Se acabó. No tienen entonces la capacidad de absorber determinadas proteínas. Y eso significa finalmente una enfermedad específica, ¿no? Hay muchas enfermedades. Entonces, las proteínas específicas del suero, ¿no? Por utilizar una misma vía de transformación con estas enzimas determinadas, tiene consecuencias muy importantes. ¿Cuáles serían eso? Un cambio en la velocidad o en la secuencia con que se pasa de la reacción inicial al efecto final sobre la salud. Todos los tóxicos que ingresan al organismo en cualquier etapa de la vida van a tener ese mismo comportamiento. Todos nosotros no hacemos cáncer, todos nosotros no presentamos reacciones frente a determinados tóxicos. ¿Por qué? Porque justamente es el equilibrio que el organismo tiene, ¿no? Es igual que la enfermedad también, muy parecido, ¿no? Luego tenemos que todas las interacciones toxicocinéticas, quiere decir todo lo que ocurre en el organismo una vez que logra penetrar el tóxico y a través de la sangre viajar hacia diferentes órganos, como la toxicodinámica, quiere decir cómo ese tóxico ya va a ingresar dentro del órgano para hacer el efecto negativo, pueden influir, ¿no? En la susceptibilidad individual a una determinada sustancia. Entonces, la influencia de varios factores que van en conjunto, se llama concomitantes, vienen todos juntos, puede producir o puede generar tres tipos de efectos. En primer lugar, ¿qué efectos va a producir? Efectos aditivos, efectos sinérgicos y efectos antagónicos. Cuando hablamos de efectos aditivos, quiere decir que la intensidad del efecto combinado es igual a la suma de todos los efectos de los diversos factores que tenemos por separado, ¿no? Tenemos muchos factores y el efecto aditivo, como su nombre lo indica, es la suma de todos esos efectos combinados. Cuando hablamos de efectos sinérgicos, la intensidad del efecto combinado, ¿no? Es superior a la suma de los efectos que podrían dar los factores por separado, sinergia. Y cuando son efectos antagónicos, la intensidad del efecto combinado es inferior a la suma de los efectos de los diversos factores. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Los factores concomitantes, o sea, los factores que interactúan. Podríamos entonces tener una combinación, ¿no? Igual, la intensidad es la misma que la que tenemos como factores, es un efecto aditivo, se suma nada más, pero también puede haber efectos más fuertes, como son los sinérgicos, aquellos en donde la intensidad es superior a los diversos factores que tenemos, y los antagónicos es inferior. Entonces, ahora, la cantidad de una sustancia tóxica que ingerimos o que penetra, mejor la palabra mejor es que penetra, porque puede ser que sea por ingestión, por vía dérmica o por inhalación, ¿no? Entonces, la cantidad de sustancia tóxica o del metabolito que tenemos en el punto o lugar donde se va a generar el efecto tóxico puede determinar con menos o mayor exactitud mediante un control biológico, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo que saber cuál es la dosis que me va a generar un efecto negativo en la persona. Y antes de colocar o hacer ensayos en la persona, como ustedes saben, vamos a utilizar seres vivos con, o por ejemplo, los ratoncitos, ¿no?
como por ejemplo los conejos o los cuyes que están viendo aquí. Entonces, más o menos exacto vamos a hacer mediante un control biológico. Elegimos el espécimen más acorde al ensayo, ¿no? Debe ser correcto, debe ser un espécimen que sea seguro, que no traiga enfermedades, que no traiga ningún defecto genético, ¿no? En lo posible, pertenecer a una misma clona, ya me toca el examen, ¿no? Y el momento óptimo para obtener la muestra. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En este caso de la foto, estamos inyectando al cobayo una sustancia tóxica por vía oral, ¿no? Y tendremos que tener tiempos en los cuales tenemos que obtener la muestra, sea de sangre o sea del órgano, dependiendo qué tipo de pruebas estoy haciendo, teniendo en cuenta la vida media de una sustancia, o sea, cuánto tiempo permanece en el organismo. Recuerden ustedes que tenemos un tiempo de vida media y que finalmente se va a biotransformar y se va a eliminar en algunos casos. Entonces, conociendo todo eso, tenemos que saber cuánto tiempo puede permanecer en el órgano crítico, ¿no? Y cómo va a comportarse este órgano durante esos periodos ante la presencia de los tóxicos. Si nosotros no tenemos información adecuada, ¿no? Si no hacemos un análisis sobre estos factores muy posibles, ¿no? Que podrían influir en la susceptibilidad del espécimen, tanto de humanos como de los que estamos ensayando. La consecuencia, ¿no? Con la falta de conocimientos va a tener muchos factores, ¿no? Esos factores básicamente nos van a generar datos de animales de experimentación. Por eso no podemos hacer ningún ensayo en humanos, no es ético, ¿no? Los ensayos, lamentablemente, hay que hacerlo en algo parecido al humano, que son todavía los animales. Aunque, por ahí también viene una pregunta, por si acaso, de los animales de experimentación. Aunque, aunque ahora, como les he comunicado, la tendencia a investigación es que utilicemos una cantidad mínima de animales. Ya hay un aporte significativo a que no utilicemos indiscriminadamente animales. Antes se mataba muchísimo, ¿no? Ahora no. Los animales también son seres vivos, hay que preservarlos y en lo posible utilizar las unidades de animalitos o la cantidad de animalitos netamente necesarios sin darles sufrimiento, ¿no? Darles de repente algún tipo de sustancia que los adormezca, ¿no? Que no altere evidentemente la investigación, pero que tampoco los haga sufrir, ¿no? Se suele ahora utilizar células humanas, ¿no? Para ver el efecto, pero recuerden que en el caso de los tóxicos, lo ideal es hacer los análisis en seres vivos. ¿Por qué? Porque el organismo es el que va a generar una respuesta importante de defensa. Las células, pues vamos a ver solamente el efecto tóxico de manera natural, ¿no? Efectivamente, esta sustancia, esta concentración produce la muerte del 99% de las células, ¿no? Pero cuando queremos saber la toxicocinética y toxicodinámica, tenemos que utilizar seres vivos, ¿sí? Es muy importante eso. La pregunta también podría ser por ahí, ¿no? Voy a hacer una experiencia de la toxicocinética del mercurio, por ejemplo, disuelto en el agua. ¿Qué puedo utilizar? Células, cultivo de células madres o debo utilizar un animal de experimentación. ¿Por qué? Ya ustedes me dirán, profesor, animal de experimentación, porque la toxicocinética es la interacción del tóxico dentro del organismo. Las células madres no me van a permitir evaluar eso. Por eso necesito, esa es la respuesta. Así son los exámenes, solo lo que saben, ¿no? No hay nada que investigar, no hay nada más que idear, no hay nada que pensar. Es aplicar su conocimiento. Sigamos con los pobrecitos animalitos, ¿no? Profesora, disculpe, Ujú. ya son las 8:30, creo que iba a tomar asistencia. Sí, sí tengo asistencia. Gracias. Ahorita entonces vamos a darnos un tiempito. Ya voy a hacer el ingreso al Zoom.
Ya, atentos por favor a la lista. Borja, Cabello, Caicho, Presente, profesora. apellido por favor, Caicho, Sí, Caicho. Caicho, perfecto. Chambi, Presente, profesora. Borja está en el carro, dice ahorita, no puede contestar. no puedes cuidarla. Borja, ¿qué hace en el carro si se supone la toxicocinética, la toxicodinamia en animales de experimentación? En algunos casos tenemos diferencias, ¿no?, relativamente grandes entre los humanos y otros mamíferos en cuanto a la intensidad de la respuesta. Evidentemente, miren ustedes, tenemos acá una ratita, ¿no? La ratita es más pequeñita, pesa menos que nosotros, evidentemente, entonces la cantidad de químicos que tenemos que inyectarla a ellas no va a ser exactamente la misma que nosotros vamos a emplear. Entonces ahí hay que buscar la proporcionalidad, ¿no? Y por eso tenemos de alguna manera alguna diferencia en cuanto a la intensidad de la respuesta que puede tener, ¿no? O la duración, dependiendo de la exposición que podamos tener a diferentes sustancias. Por ejemplo, nos dicen acá, parece que los humanos no son considerablemente más sensibles que las ratas. Las ratas son animales de experimentación, ¿no?, que se utilizan con mucha frecuencia en los ensayos experimentales. No son las ratas que están en los desagües, ¿no?, ni los que andan saltando en la ciudad universitaria. No, esas ratas no. Estas ratas, como les he estado explicando, tienen que ser animales, ¿no?, que nacen en cautiverio, de los cuales se controla de dónde descienden, su clona, que no tienen enfermedades genéticas, ¿no?, en lo posible están bien estudiadas. También podría ser pregunta de examen, ¿ah? ¿Cómo se elige un animal de experimentación para toxicología? Aquí en Perú, usualmente nosotros tenemos que comprar estos animalitos de una manera segura y lo hacemos en el Instituto Nacional de Salud. Ellos, como ustedes entenderán, es el Instituto Nacional en donde se hacen las investigaciones de mayor envergadura, ¿no? Este tipo de investigaciones de toxicología y cualquier otra investigación lo hacen en animales, por tanto, tienen un bioterio, ¿no?, especializado. Entonces ahí vamos y compramos los animales cuando queremos hacer nuestros ensayos, también biológicos, ¿sí? Entonces, parece que los humanos, dice, son considerablemente más sensibles que estos animalitos de experimentación, hay que llamarle animalitos de experimentación, a los efectos adversos que producirían la salud, ¿no?, varios metales tóxicos. Entonces nosotros somos más sensibles, que decir, con menos cantidad nuestra respuesta va a ser más fuerte que la de este animalito chiquito, a pesar de ser muy pequeñito en peso, ¿no? Todo eso hay que tomar en cuenta para ver o evaluar la toxicidad, ¿no? Algunas de estas diferencias que tenemos o que hemos observado dependen, ¿no?, o se pueden atribuir al hecho de que las vías de transporte, la vía de distribución y biotransformación de las diversas sustancias dependen mucho, ¿no?, de los cambios que pudiera haber en el pH de los tejidos, ¿no? Evidentemente, los mamíferos, como son ellos y nosotros, aparentemente tenemos la misma organización, pero el pH son diferentes, porque el tema de la sangre, qué tipo de, 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 de componentes tiene, ¿no? Pero también es importante el equilibrio de óxido de reducción que tiene cada organismo. En nuestro caso tenemos la participación de numerosas enzimas, como les he ido explicando, ¿no? Para descomponer una proteína en sus elementos base, sus aminoácidos, intervienen muchísimas enzimas, muchas reacciones óxido-reducción, ¿no? Y es muy importante que también reconozcamos que nuestro sistema es más avanzado, es muy diferente al de los animalitos de experimentación. Vamos entonces a realizar algunas observaciones de antioxidantes importantes. ¿Cuál es el efecto de un antioxidante? ¿Me comentan? ¿Saben para qué nos sirven los antioxidantes? Ustedes saben y todos sabemos que estamos impactados constantemente de muchas agresiones, ¿no? Microorganismos, sustancias químicas, etcétera, que están en el ambiente. Sin embargo, no todos tenemos problemas. Y es porque tenemos un mecanismo que el organismo fácilmente utiliza para poder
liberarse de estos microorganismos o tóxicos, ¿no? Que podrían generar un impacto en la salud. Dentro de todas estas sustancias están los antioxidantes. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar alguna vez de los antioxidantes? ¿Sí? Coméntenme, ¿algún alimento antioxidante? La vitamina C, profesora. Ah, claro, perfecto, la vitamina C. Aparte de la vitamina C, la vitamina C es un importante antioxidante, es un regenerador celular, es una sustancia que va a colaborar muy eficientemente con la respuesta inmunitaria, ¿no? Por eso ustedes saben, ¿no? A falta de vitamina C, lo primero que tenemos que cosas son resfriados. Y el resfriado es una manifestación del organismo en donde nos está diciendo estoy teniendo impacto negativo, ¿no? Entonces, y después del resfriado viene las enfermedades más fuertes, ¿no? La vitamina C actúa de antioxidante, es muy efectivo. Muy bien. Entonces, Profesora, también, sí, adelante. también he escuchado que dentro de los frutos secos, también está lo de la vitamina E, también sería el antioxidante de ahí. Muy bien, también, ¿no? Son sustancias que contienen vitamina E que básicamente generan un efecto antioxidante. Su nombre lo indica, ¿no? Evita la oxidación de las células y por consiguiente el efecto negativo en las células. Entonces, antioxidante. El mejor antioxidante que todos conocemos son, ¿no?, los frutos rojos. Los frutos rojos tipo cereza, que son bien caras, ¿no? ¿Qué más? Los arándanos, que son bien caros. Imagínense, cosas muy valiosas para nuestro organismo, lamentablemente no están al alcance de la mayoría de las personas, ¿no? Bueno, otro antioxidante importante, el tomate, la brócoli, la col morada, todos los productos de color morado, la chicha morada, todos esos son productos antioxidantes que debemos de consumir en nuestra dieta. Lamentablemente, como les vuelvo a comunicar, es muy caro, pero además también tienen otro problema grande, así como son antioxidantes, vienen plagados ¿de qué? De pesticidas. Los pesticidas son elementos químicos que vamos a ingerir de manera inadvertida. ¿Se acuerdan que les he comunicado? Que hay que alimentarnos bien, pero tener buenos hábitos de higiene. Por ejemplo, esos alimentos que vienen del campo tienen que ser muy bien lavados. Y lavado significa por lo menos remojados y cambiando de agua constantemente para de alguna manera eliminar la buena cantidad de insecticidas que viene, ¿ya? Entonces, otro antioxidante, aparte de la vitamina C muy conocido, es el glutatión, ¿no? O lo que todos conocemos como GSH. ¿Qué cosa es? Una proteína de origen natural que va a proteger a las células, a los tejidos y a los órganos de los radicales libres tóxicos que se generan de manera natural en nuestro organismo. Hace metabolismo y ese metabolismo genera radicales libres que deben ser eliminados, expulsados del organismo. Si se quedan ahí, generan entonces hacen una disrupción del organismo para enfermedades. Este glutatión, que ustedes también conocen, aumenta la energía, fortalece el sistema inmunológico, desintoxica el hígado y las células, mejora el enfoque y calidad, no es claridad, calidad mental, reduce molestias musculares, mejora la piel, captura y expulsa químicos y tóxicos, igual que la vitamina C, ¿no? Por eso es muy importante el jugo de naranja, el kiwi y todos esos elementos, esta fruta de la selva. ¿Cuál es? El camu camu, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les invito a que consuman esos alimentos, como digo, lamentablemente no están muchos al alcance. Ambos, tanto la vitamina como el glutatión, son esenciales para mantener el equilibrio redox, ¿no? O sea, todo lo que oxida y todo lo que reduce debe mantener un equilibrio para evitar el impacto negativo en el organismo y por tanto, estas dos sustancias que ven ahí van a tener una función de protección contra diversos efectos negativos o diversos efectos adversos que los radicales libres, ¿no?, van a generar en el organismo. Los radicales libres se derivan del oxígeno, ¿no?, de la reacción redox, o también de un xenobiótico que podría intervenir en procesos o estados patológicos. ¿Qué cosa es un xenobiótico? ¿Ya leyeron?
El efecto hemolítico tiene que ser más que nada alguna sustancia química ajena pues, o extraña en el cuerpo que se produce de manera industrial, puede ser natural o sintética de igual manera y es ajena al entorno igualmente y causa daños en el metabolismo. Bien, muy bien, ha leído muy bien la información. Ahora, eso que usted ha leído, lo va a traducir en su examen, ¿ya? Muy bien, ya se estarán preguntando dónde encuentro glutatión, ¿no es cierto? Así como la vitamina C, ¿dónde encontramos? Usualmente son en alimentos como brócoli, ¿no? La brócoli es muy buena, lamentablemente está plagada de químicos, ¿no? También las cebollas, también los vegetales verdes, ¿no? Lechugas, espinacas, acelgas, paltos, ¿no? Espárragos. Vean ustedes la relación de estos alimentos tan importantes que son antioxidantes. Su función es, ¿no? Liberar o eliminar los radicales libres, capturan los radicales libres y los exportan, ¿no? Y los deportan, perdón. Muy bien, gracias por el aporte. Ya si se han dado cuenta, tienen como 3 o 4 preguntas resueltas. Entonces, la interacción de los fármacos con los receptores, ¿no? Todos hemos encontrado que nosotros necesitamos, por diversa naturaleza, consumir medicamentos. Esos medicamentos también se llaman fármacos. Entonces, nosotros tenemos aquí el intestino. Los fármacos usualmente vienen por la vía oral, ¿no? Llámense medicinas, de jarabes, pastillas, lo que sea. Ellos van a llegar al intestino y lo que van a hacer es traspasar la barrera epitelial, el epitelio, ¿no? El intestino está barnizado por una membrana, una película llamada epitelio, ¿no? Que es una estratificación de células, ¿no? Debidamente organizadas, pero que junto a ellas también hay espacios importantes en donde algunos de los medicamentos que tienen un peso molecular muy pequeño, son chiquitos, van a pasar libremente hacia el interior, ¿no es cierto? Pasan al interior, traspasan la barrera epitelial y ya se encuentran en la sangre, ¿no? Esta sangre específicamente en la porción líquida de la misma, ¿no? La sangre, como les he explicado, ¿no? Está compuesta de elementos formes o células y líquida, la sustancia o parte líquida. En la parte de las sustancias o sea, elementos formes están los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos y otras proteínas. Y en la parte líquida, que vendría a ser el suero o plasma, se encuentran en suspensión, ¿no? Iones, vitaminas y algunos otros elementos importantes. El fármaco entonces llega, ¿no? De manera libre hacia la parte líquida de la sangre, en general la sangre, y estos lo que van a hacer es unirse a proteínas que están o son parte del plasma y con ellas van a viajar. Estas proteínas son llamadas lo que ustedes ya conocen como proteínas transportadoras. Los fármacos solitos no se pueden ir, entonces ellos buscan, ¿no? Adosarse a una proteína transformadora y con eso pueden viajar a diferentes partes, ¿no? Entonces, van a ellos también ingresar al fluido extracelular. Tienen que entrar a un órgano, ¿verdad? Tienen que entrar a una célula específica. Entonces, ellos también traspasan de manera natural la barrera endotelial de los vasos sanguíneos, ¿no? Ellos ya están recorriendo los vasos sanguíneos y tienen que traspasar o salir de los vasos sanguíneos y encontrarse en una porción muy chiquita, muy limitada, usualmente una porción líquida, se llama espacio extracelular, extra fuera de la célula, ¿no? Entonces, estos fármacos llegan también solitos libres o también llegan unidos a una proteína, ¿no? Están los fármacos unidos a un sitio no activo, en este caso, van a llegar fácilmente en el fluido extracelular. Y se van a encontrar con una barrera muy efectiva, que es la membrana celular, que está compuesta. ¿De qué está compuesta la membrana celular? Pregunta de examen. O grafique, te dice. Grafique la membrana celular. ¿Cómo van a graficar? Como no lo pueden graficar, coménteme cómo está la membrana celular. Una porción, dibuje una porción de membrana celular. ¿Qué haría? Chicos, con razón tienen miedo de dar el examen.
Entonces, la membrana celular está formada por una doble capa de lípidos. Los lípidos somos como los fosforitos, las cabecitas de los fósforos en la parte exterior y la otra cabecita en la parte interior, ¿no? Y de ahí las dos colitas se unen. Esto es una doble capa de lípidos y tenemos ahí proteínas, ¿no? De superficie, solamente en la parte superficial, o proteínas integrales que parten de la superficie y llegan hasta el fondo de la membrana, ¿no? Y después, ¿qué tenemos? Tenemos colesterol, que es una molécula que está entre los fosfolípidos que permite el movimiento. La membrana no es estática, no es rígida, no está en constante movimiento. Entonces, ese movimiento, ¿no? De los lípidos está sustentada con moléculas de colesterol adheridas, ¿no? También tenemos algunos carbohidratos unidos a las proteínas, las proteínas unidas a lípidos, lipoproteínas, y las proteínas unidas a carbohidratos, que son básicamente las mensajeras. Más o menos deben estar revisando ustedes su esquema. Muy bien. Entonces, el fármaco penetra, como ya decimos, por una difusión simple, cuando es muy pequeñito, cuando es unos iones, o por transporte pasivo o activo, ¿no? Pasivo cuando no hay participación de proteínas, pero no hay participación o gasto energético, y activo si hay gasto energético, participa la molécula de ATP. Muy bien. Entonces, ya llegó el fármaco, ya está dentro de la célula, ¿no es cierto? Muchos de ellos se va a unir a un receptor, ¿no? Y ese receptor que está en la célula, en la superficial del órgano, va a, ¿no? permitir que este fármaco ingrese y haga el efecto biológico. En este caso, un efecto positivo, porque para eso estamos tomando los fármacos, para que lleguen a la célula y cumplan su función. ¿Sí? Así ya funciona, ese es el efecto de los fármacos. Esta misma teoría, por ejemplo, está siendo utilizada en los tratamientos actuales del cáncer. Ustedes saben que el cáncer es un efecto, a veces un albur, o a veces por diferentes problemas genéticos o disruptores endocrinos o xenobióticos, cual sea el caso, van a hacer que la célula pierda el normal comportamiento natural que tiene de duplicarse, y cuando ya tiene un número significativo, para la duplicación. Pero este gen maligno del cáncer ¿no? Interactúa de manera negativa, haciendo que la célula pierda la facilidad de controlar y su duplicación sea exageradamente rápida y continua. Al hacer eso, ¿qué genera? Un tumulto de células, lamentablemente células cancerosas. Eso es el cáncer. Entonces, cuando nosotros hacemos una quimioterapia, creo que les he explicado, se los vuelvo a explicar, una quimioterapia, lo que hacemos es bombardear, así se llama, bombardear el organismo con diferentes fármacos que tienen la particularidad de destruir las células. Lamentablemente van a destruir todas las células, tanto las células cancerígenas como células buenas que están en el órgano diana. Van directo a eso. Es como un fusilamiento, todos mueren. Los que pueden, algunos se ocultan y pueden sobrevivir. Por eso que cuando una persona sale de un tratamiento, una quimioterapia, ¿cómo sale? Totalmente débil, ya que todo su sistema ha sido, ¿no? invadido, ya no tiene las mismas defensas, etcétera y etcétera. Entonces, el nuevo tratamiento, con lo que son los anticuerpos monoclonales, es lo último que tenemos en tratamiento efectivo, tiene una misión: identificar por algún marcador, ¿no? cuáles son esas células cancerígenas, y gracias a ese marcador, la medicina que nosotros vamos a inyectar va a ir directamente con esa señal a adosarse al marcador que tiene la célula cancerígena, de tal manera que ese medicamento ingresará solamente a la célula maligna y la destruirá. Al resto de las células benignas que no tienen este efecto canceroso no van a poder ingresar porque no tienen el receptor, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes, esto sucede de manera natural, y gracias a ese conocimiento, ahora, ¿no? La farmacopea ha generado este tipo de, bueno, también la inmunología, ¿no? Son varias ciencias que se han unido, lo que es la farmacoterapia para el cáncer basada en anticuerpos monoclonales, ¿no? Un clon específico. Es bien interesante eso. Lamentablemente, ese tratamiento, como ya se podrán dar cuenta, es muy caro, y solo acceden personas que tienen, ¿no? el factor económico. Ahora, por ejemplo, parece ser que en el estado, ya en el Rebagliati, todavía
¿no? Ya está, mejor dicho, ya tienen este tratamiento, pero solamente ingresan a eso, ¿no? Personas que tienen la posibilidad de salvarse. O sea, personas jóvenes, que el cáncer no esté diseminado y que esté de repente localizado, ¿no? Para tener éxito. Si no, realmente es un gasto muy fuerte. En otros países, evidentemente, ya el anticuerpo monoclonal está a disposición de todos, por eso la incidencia es menor, ¿no? Se puede librar. Ahora el cáncer se puede curar, como ustedes saben, si es detectado a tiempo y si tenemos la terapia específica para eso. Y no, la mayoría de los cánceres acá en Perú están siendo tratados por quimioterapia, que no es lo recomendable. Pero bueno, es lo que hay, ¿ya? Entonces, es más o menos cómo interaccionan los fármacos con los receptores para tener efecto positivo, estamos de acuerdo de los fármacos. Si nosotros no tenemos o la dosis no la tomamos adecuadamente o exageramos, este efecto se convierte en un efecto tóxico para el organismo. Muy bien. Ahora, hablemos también de algo tan importante como es la edad de las personas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un recién nacido, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el recién nacido acá? Hablemos. Dice que en comparación con los adultos, los niños muy pequeñitos, los recién nacidos, suelen ser evidentemente más susceptibles a la toxicidad química, ¿no? Porque los volúmenes de inhalación que ellos tienen y la velocidad de absorción gastrointestinal son relativamente mayores, ya que su permeabilidad del epitelio intestinal que está en formación lo justifica, ¿no? Sus sistemas enzimáticos todavía no están maduros, están inmaduros, lo que conocemos, ¿no? Y la velocidad de excreción de sustancias químicas prácticamente es nula. Los niños, ¿no? Nacen y no tienen todo su sistema inmunitario preparado, ¿no? Necesitan de un tiempo, más o menos 9 a 12 meses, para fortalecer un sistema inmunitario. Mientras tanto, ¿por qué los niños no se mueren? Viven gracias a las defensas que la mamá le transmite durante su etapa fetal, ¿no? La mamá transmite a través del cordón umbilical, las defensas son las inmunoglobulinas del tipo G, que van a tapizar, ¿no? O van a hacer, perdón, las defensas ante cualquier agresión que vaya a tener el niño una vez que nace. El solo hecho de nacer es una agresión muy grande para el pequeño, ¿no? Por eso también hay un estudio de la relación que existe y hay estudios muy interesantes, ¿no? Cómo es una persona frente a resistencia a enfermedades o frente también a un aspecto psicológico, determina la manera como ha nacido. Si la persona ha nacido de parto natural, esa persona va a tener mayor posibilidades de enfrentarse a enfermedades de manera exitosa, a desintoxicar su organismo de manera exitosa, porque el hecho de pasar por el canal de parto lo ha comprometido o lo ha enfrentado de manera natural a muchas agresiones, ¿no? El solo hecho, ¿no? El esfuerzo que hace al salir y el camino que recorre muy cerca, ¿no? Ustedes saben cómo es el canal vaginal, cerca al canal en donde se genera la eliminación de los tóxicos a través de la orina o a través de las heces. Entonces el pequeño tiene esa posibilidad de contaminarse, ya sale también con eso. Y frente a todo eso, se repone. Entonces tiene mayor capacidad cuando niño, cuando adulto. A diferencia de un niño que nace por cesárea, en donde el niño está durmiendo y lo que hace el médico corta, ¿no? Las paredes de la mamá y retira al niño durmiendo, el niño sigue durmiendo afuera. No se ha esforzado en nada, no ha tenido ningún tipo de enfrentamiento con el exterior, no ha tenido ningún contacto con agresiones y por tanto ese pequeño no va a tener, sus células no van a estar preparadas para una respuesta. Miren ustedes lo interesante que hay. Entonces, la mamá, cuando está en estado de gestación, va a transmitir las proteínas de defensa que el niño va a tener por lo menos en 9 a 1 año, que se va a defender, que es cuando va a madurar todos sus órganos, fundamentalmente los del sistema inmunológico. ¿Ya? Una vez que el niño nace, lo que hace la mamá es amamantarlo, la importancia de amamantar al niño, ya que con ese proceso la mamá le va a pasar otro tipo de inmunoglobulinas, otro tipo de defensa, que es la inmunoglobulina del tipo A, que va a ayudar a tapizar todo su sistema digestivo, ¿no? Entonces va a tapizar y va a tener una defensa frente a lo que consuma, por ejemplo, los alimentos que consuma, los tóxicos que inhala, ¿no? En cambio, el niño que no amamanta,
porque la mamá no tiene leche, porque la mamá tiene que trabajar o porque la mamá dice, no, voy a tener los pechos muy grandes, no, ni hablar, ¿no? Hay tantos mitos, el niñito de frente va a su leche maternizada, este niñito no va a tener lo que ustedes han escuchado, la inmunoglobulina del tipo A, por tanto su tracto intestinal no va a tener ese tapizado tan importante que nos garantiza, ¿no? El tener tolerancia a los alimentos, el responder adecuadamente a cualquier tipo de agresiones del exterior. ¿Bien? Ya les he hablado aquí, no está nada, por si acaso, en la diapositiva. Yo les preguntaré en el examen también eso, ¿no? El que está atento habrá tomado nota, el que no, ya bueno. Esa es la idea, ¿no? Entonces, este niñito refleja eso. Es un niñito que está con un chupón, en primer lugar, tiene unos días de nacido o meses de nacido, está enfrentado ¿a qué? A un elemento plástico que va a generar un impacto negativo en la salud del pequeñito, porque es algo nuevo. El colorante, a veces vienen de colores, ¿no? El pobrecito tiene ahí todo el químico pegado a su boquita. Entonces esos químicos, ese plástico está ingresando a través de la piel, el chupón a través del intestino, y está inhalando, imagínense las 3 vías en una sola. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, tengamos cuidado también eso. Los pequeñitos todavía no tienen su sistema de defensa completamente maduro, sino hasta los 8 o 9 meses. Tienen mayor permeabilidad de su epitelio intestinal porque no tienen la inmunoglobulina del tipo A que los ha tapizado, etcétera y etcétera. Entonces, las primeras fases del desarrollo, ¿no? Del sistema nervioso de este pequeñito es muy susceptible a la neurotoxicidad, ¿no? De diferentes sustancias, por ejemplo, el plomo y el metilmercurio. ¿Dónde encontramos plomo? ¿Dónde encontramos metilmercurio? ¿No? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que usualmente esos productos están en el medio ambiente, están en alimentos o están de repente, como estamos viendo aquí, en elementos plásticos, en juguetes, ¿no? O en caramelos. El niño no ha desarrollado todavía su sistema nervioso central y esa persona, este pequeñito, va a tener contacto con estos tóxicos y esos tóxicos se van a bioacumular en su organismo y vamos a tener un niño con problemas de neurotoxicidad. ¿Sí? Sigamos pensando entonces. Las personas mayores, ya vamos al extremo, ¿no? Nuestros abuelitos, ¿no? Las personas de edad avanzada pueden ser susceptibles porque han pasado por muchas exposiciones químicas a lo largo de su vida, desde que eran muy chiquititos. Y por tanto tienen mayores depósitos, ¿no? De algunos xenobióticos que han ido ingresando y se han quedado ahí, se han bioacumulado, ¿no? Pero también ellos tienen un problema, el deterioro preexistente natural de la función de los órganos diana o de la participación de las enzimas que hemos comunicado son necesarias para desintoxicar el organismo. Por tanto, su velocidad de desintoxicación o detoxicación y excreción se reduce. En los primeros años de vida es porque no hemos madurado nuestros órganos, porque todavía no tenemos el sistema completo y al final de nuestra vida, ¿no? Lamentablemente tenemos una excreción baja, ya no tenemos las enzimas, los órganos ya están impactados por los xenobióticos que han recibido a lo largo de todos los años, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante considerar los factores de salud, hemos comunicado, ¿no? Todo lo que hemos explicado hasta ahora pueden contribuir a debilitar las defensas del organismo, una menor capacidad de reserva, ¿no? De xenobióticos o de otro tipo de sustancias, lo que produce una mayor susceptibilidad de las personas a exposiciones a los peligros. Por eso que los adultos, como ya ustedes sabrán, también son una población en riesgo, ¿no? Tanto para el tema de los alimentos, el tema de los medicamentos, ¿no? Los tratamientos médicos y el tema también del factor ambiental, ¿no? Factor ambiental. Muy bien, chicos. Vamos a hablar, por ejemplo, de una enzima importante, la enzima citocromo P450, que tiene una participación muy importante en la ruta de biotransformación de casi todas las sustancias químicas que están en el ambiente. Ahí, por ejemplo, tenemos el agua contaminada, las personas están bebiendo, están fumando, ¿no? Y etcétera, y etcétera, todas las sustancias contaminantes que conocemos. Entonces, este citocromo P450 puede inducirse o puede reducir su actividad debido a la influencia de numerosos factores que podemos tener a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Nuestros hábitos alimentarios, el no consumir alimentos
con antioxidantes, el consumir alimentos industrializados, con muchos químicos, con muchos colorantes, el fumar o el estar al lado de personas que están fumando, la administración de alcohol en sus diferentes formas, ¿no? La administración de los fármacos, o sea, la gente a veces tiene un pequeño dolor de estómago, ¡pum!, la medicina. Le pasa el dolor de cabeza, ¡pum!, la medicina. No, hay que esperar que el organismo responda acertadamente. Ya cuando no podemos hacer, emplearemos los fármacos, ¿no? Y la exposición de manera natural, involuntaria, a los xenobióticos ambientales, ¿no? Una gran cantidad de xenobióticos ambientales que ya ustedes conocen. Muy bien. Entonces, tenemos al citocromo P450, ¿no? Es el principal centro de biotransformación de las medicinas o los fármacos y de muchos xenobióticos o las sustancias extrañas que se generan en el ambiente a través de la participación de procesos industriales y que se van a incluir, ¿no?, a la ruta alimentaria y por consiguiente a nuestro organismo. Entonces, el citocromo B450 tiene el papel de tener un efecto sumamente importante para desintoxicar el organismo, ¿no? Y proviene, ¿no?, de la característica de que esta hemoproteína, una proteína formada por hemoglobina, ¿no?, tiene un monóxido de carbono unido y por tanto tiene una alta capacidad de absorción, ¿no? A 400 nanómetros absorbe, por eso se le llama citocromo P450. Muy bien, entonces ahora han aprendido algo mucho más técnico, pero muy importante de cómo es la toxicodinamia en el organismo. La participación de numerosos factores desde el momento que ingresa el tóxico al organismo, en el momento en el cual participan muchas enzimas para poder neutralizar su efecto y en caso no sea positivo eso, se bioacumula, no se puede excretar y el organismo entra en un problema de enfermedad. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir y voy a dejar la clase allí para que ustedes puedan revisar, ¿no? La información, acostarse temprano para poder tener un día ya de trabajo presencial en nuestra facultad y a las 6 de la tarde nos vemos para el examen. Sí, Walter, adelante. No, profesora, esa era mi idea, sobre todo si era a las 6 de la tarde, mañana el examen. No hay otra, gracias. Ah, ok. Sí, sí, a las 6 comenzamos, ¿sí? Entonces traten de organizarse. Yo sé que ya todos regresan de manera obligatoria mañana, no hay problema ya para eso. A las 6 la teoría dice que todos están por ahí. Muy bien. Cualquier cosa nos comunicamos, señor delegado. Muchísimas gracias. Ya tomé lista. Me falta la foto. A ver, sonrían todos. Seguro están sonriendo. Y ya está. Tengo la foto, ya se pueden retirar. Voy a mandarle la evidencia a su compañero. Ok. Gracias, profesor. Gracias. Voy a Hola, cerrar profesora. esto. Cuídense. Y voy a pasar a su compañero.